Dios los bendiga, estimados hermanos. Es el Ministerio El Gozo de Jehová que semana a semana llevamos una clase de aprendizaje, de conocimiento sobre la palabra del Señor. Esta mañana vamos a mirar el libro segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 5. Vamos a ver qué Dios nos va a enseñar en esta clase. Pero previamente a esto vamos a adorar a Dios. Adoremos. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que está aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, con la fe que yo tengo, porque yo sé que es bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todo. Bendito Dios de la gloria. Yo creo en Bendito Jesucristo Dios. para llegar al cielo, porque la fe que yo tengo, Bendito porque sea. siempre fue bueno. Bendito sea. Bendito, bendito sea Señor. Bien, amigos, vamos a comenzar la clase en el día de hoy. Está en el libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 5. La palabra de Dios se lee así. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha sucedido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. También muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, Jonatán, su hijo murieron. Amén. Dios de la gloria, estoy en tu presencia, Dios mío, dándote gracias por esta clase y te pido que el Espíritu Santo me guíe a poderla explicar. Gracias, mi Señor. Amén. Bien, hermanos, esta clase realmente vamos a hablar sobre el reinado de David. Vamos a ver las épocas y los momentos en que él vivió. Porque después de la muerte de Saúl, el comandante del ejército Abner
ayudó a coronar rápidamente al hijo de Saúl, a Isboset. Él rápidamente fue y lo quiso coronar, porque al ver su padre muerto, o sea, Saúl había muerto, entonces él fue rápido a coronarlo. Pero algo pasó en este evento. Él quería que Isboset sea el rey de Israel, debido a ciertos eruditos que discrepan sobre el tiempo que duró Isboset como rey. Ellos discuten. Nosotros vamos a hablar exclusivamente sobre lo que hizo David, sobre los aspectos que forzaron en el reinado de David. David vivía en Filistea. Sabemos que en la clase anterior hemos visto que Sansón liberó a Filistea y ahí estaba viviendo David. Pero oyó sobre la muerte de Saúl. Después de que él se levantarse y ver que habían matado, él se fue a Hebrón, donde el pueblo de Judá lo ungió como rey. La tensión y la hostilidad se alcanzaron hasta que la nación de Israel comenzó a entender que David no odiaba a la familia de Saúl y no tenía planes ni siquiera de dañar ni matar a su familia. Pero Isboset y Abner era el capitán del ejército. De hecho, David nunca pensó hacerle daño a ellos por haber ido apresuradamente a ponerlo como rey. Pero después Abner e Isboset, ambos fueron asesinados sin su aprobación de David. Pero enfoquémonos un poco más en lo que es el éxito político de David. ¿Cuál es el éxito que tuvo David? Porque quiero verlo en varios aspectos. Como el nuevo rey, David buscó una nueva ciudad para él quedarse, estacionarse en un solo lugar. Y puso su vista, obviamente, en Jerusalén. David buscó a Jerusalén, pero en Jerusalén estaban los jebuseos. Sabemos, en las clases anteriores he hablado, que los jebuseos los votaban, pero siempre se quedaban una parte. Y seguían multiplicando y se quedaban en Canaán. Nunca se fueron de ahí. Ellos eran cananeos que los expulsaban, pero quedaban ahí. Pero David quería Jerusalén para estar ahí estacionado, en esta ciudad. Hasta que él agarró y peleó para derrotar a los jebuseos. Ahora, él dijo, vamos a hacernos una casa donde va a ser fortalecida, va a ser ubicada en una colina, va a estar rodeado de muros altos, sólidos. ¿Para qué? Para protegerse de cualquier invasión enemiga. Los jebuseos obviamente estaban seguros que ellos en esta ciudad nunca iban a entrar. Pero el capitán del ejército de David entró, de acuerdo a las escrituras, entró por un túnel del agua. Por el túnel del agua entraron. Mientras que ellos habían creído por tener una buena colina, estaba bien rodeado, ellos dijeron, no nos van a entrar aquí. Pero el capitán, él dijo, entremos por el desagüe, entremos por donde están los muros estos, entremos por debajo. Y entraron. Y a través de ese túnel de agua, Joab dirigió su ejército y derrotó a los jebuseos. Y como premio de esta victoria, obviamente, David lo puso como el rey o el jefe de su ejército. David entró a Jerusalén. Él ahí en Jerusalén es cuando él va a comenzar a crecer, a desarrollar. Y por eso que le llaman la ciudad de David. Esta ciudad de David, ubicada en Jerusalén, de acuerdo al libro de Crónicas 11:7, la ciudad también estaba llamada como la ciudad de Sión.
Cuando uno habla de Sión, habla de Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén, habla de Sión. Era la misma ciudad, que quizás es el nombre que le pusieron como una fortaleza para David, llamarle nada menos que la ciudad de David. Mientras David estaba organizando toda esta ciudad que había llegado a Jerusalén, él estaba organizando la nación. La ciudad se convirtió en un lugar grandioso. Se convirtió en una ciudad de turistas. Se convirtió en una ciudad grande donde él como rey convierte a todo el pueblo de Israel, los une, los va a unir. Él los va a unir y ya no va a haber dos divisiones, porque previamente antes había dos reyes, uno gobernaba al norte y otro gobernaba al sur. En esta oportunidad, David va a gobernar todo Israel. De acuerdo al libro de Samuel, segundo de Samuel 5 al 12, nos dice lo siguiente: también Irán, rey de Tiro, envió embajadores. Él va a enviar a donde está David. Y David le fueron llevando madera de cedro, le fueron llevando carpinteros, le fueron llevando canteros para los muros, para poder edificar la casa de David. Y entendió David que Jehová le había ¿qué? Confirmado como rey de todo Israel, y que había engrandecido su reino por amor a Israel. Aunque entiendan bien que los filisteos no se preocupaban cuando David era rey de Hebrón, porque eso es lo que era rey de Hebrón. Ellos no se preocupaban, los filisteos, pero cuando se enteraron que era el rey de toda la nación de Israel, ahora entraron en miedo y comenzaron a ver. Sin embargo, David luchó 2 veces más contra los filisteos. Eran difíciles de vencer los filisteos. Finalmente los derrotó en la segunda batalla. El Señor le dijo a David que esperara a escuchar el ruido como marchan por las copas de las basameras, porque Jehová saldrá delante de ti, le dice la palabra. Dios bendijo a David con victoria debido a esta obediencia que tenía David con Dios. Es que van a suceder cosas muy importantes, porque voy a explicar cuál fue lo importante. Justamente lo importante para David fue el éxito espiritual que David tenía. Cuando nosotros vemos 2 de Samuel 6:7 nos explica. Ahora, Jerusalén no solo se convirtió en el centro político y geográfico de Israel, sino que también en un centro religioso. Cuando uno iba a adorar, especialmente en las fiestas, todos venían a Israel a adorar. Todos venían, de donde quiera que se encontraran. Él puso una tienda. Él llevó y lo puso en una tienda. Pero David hizo un palacio para él, y él dentro de su corazón decía: ¿cómo yo vivo en un palacio y el tabernáculo se encuentra en una tienda? Él estaba en esto. Él como se estaba conmoviendo. Él quería restaurar, hacer un templo para Dios, para tener el tabernáculo. Pero Dios no permitió, porque dijo: no, que sea tu hijo quien lo haga, no él. ¿Por qué? Porque él tenía las manos manchadas por las muertes, por las batallas. Él no podía hacerle un templo. Él, sin embargo, buscó sí los sacerdotes y los levitas y los llevó para que adoraran al único Dios verdadero. Ahora, ¿por qué nos dice el único Dios verdadero? Nosotros sabemos ya de que anteriormente el pueblo judío adoraba a la idolatría. Él estaba adorando todo el tiempo, y eran que hacían ídolos y los adoraban. Y ahora David dijo: no,
van a adorar al único Dios verdadero. David deseaba construir un templo, pero Dios no se lo permitió. Ahora, él abordó al profeta Natán. Él buscó al profeta Natán acerca de construir el templo y el profeta Natán dijo, bueno, está bien, hazlo. Pero en un sueño, Jehová le reveló a Natán que no podía hacerlo. Era el hijo que tenía que hacerlo. Salomón era el hijo de David. Él era el que tenía que hacer el tabernáculo, tenía que ser el templo para Jehová. Un hombre de paz, porque era lo opuesto al padre. Era opuesto, completamente opuesto. Era un hombre de paz y él iba a construir el templo. En la narrativa bíblica, cuando nosotros leemos en esta narrativa, cuando Dios promete construir una casa a David, es decir, él promete, hermanos, Dios promete a David que continuara eternamente. Aquí hay una palabra que me preocupa. Le dijo que el reinado de David continuará eternamente. Tenga en cuenta esto que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, ¿por qué a Jesús le llaman el hijo de David? ¿Por qué? Por el trono lo vamos a seguir observando. El reinado terrenal o dinastía de David no duró por siempre. Fue un tiempo, solamente 40 años. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, acabó con todos los reinados. Él lo destruyó. En cambio, la promesa de Dios no va a ser destruida. La promesa de Dios va a seguir, porque nuestro Salvador, el Mesías Jesús, es llamado el Hijo de David. Usted lo puede ver en el libro de Mateo 1:1, en el Nuevo Testamento. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él reinará eternamente. Ahora luego le voy a explicar entonces por qué Jesús se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué David decía? Lo voy a decir en la parte final, esté atento, porque quiero hablarles también sobre el éxito que tuvo David para derrotar en una forma militar. Israel se convierte en una nación principal. Hay muchas naciones, pero Israel es la principal. Es el centro fértil del 10º siglo antes de Cristo. Es un reinado que va a tener, donde él va a abordar el sur de Nebec, y que está junto a Nebec y con el Éufrates, y van a derrotar a Mesopotamia. Aunque recuerde que el pleito con los filisteos era grande, crearon muchos problemas a Israel. Ellos se quedaban con el fin de pagarle un tributo. Ellos no querían irse de ahí. Ellos eran maestros de la obra, porque los filisteos hacían materiales, habían herramientas, sea de oro, sea de plata, sea de cualquier metal. Ellos sabían trabajar el metal. Ellos se escondían de los judíos de Israel, pero los filisteos eran maestros en hacer armas. En ese tiempo David logró aprender a hacer armas. En su reinado, de acuerdo a Primera de Crónicas 22:3, indica que Israel usó hierro durante el reinado de David. ¿Por qué? David sabía hacer armas. Es decir, no sabía no solamente combatir, sino también crear las armas. David mejoró enormemente la fuerza militar de Israel. David liberó a Israel de la opresión de los filisteos. Los liberó, incorporó a los territorios y todos los unió bajo el mando de él. Él estuvo a cargo de todo. Luego empezó a construir un imperio de gran extensión. Su pueblo de Jerusalén fue creciendo. Fue tremendo en aquel entonces, una ciudad turística.
en una extensión se convirtió en una potencia dominante en el Asia occidental. El ejército militar que tenía David, su ejército, fue derrotando y Jerusalén iba creciendo el pueblo de Israel. Su motivo para conquistar Edom fue obtener tributos, porque él derrotaba y había pueblos que se quedaban, pero el gobierno de Israel le cobraba impuestos por quedarse ahí. Y eso sucedía con Siria y con Amón. Sucedía que le sacaban el oro, le sacaban el plata, y habían ellos siempre disponiendo de todo lo que tenían por el poder. Sin embargo, hay un punto que hay que verlos. Hay que ver todo esto porque no solamente él se lo llevaba. Y tuvo un tremenda victoria. Derrotó a todos los filisteos, a los pueblos vecinos, los derrotó. Un hombre de guerra. Pero aquí viene la parte triste, que es el pecado de David. El pecado de David usted lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11 al 20. Usted ve la parte más triste. La Biblia no esconde los pecados. Aunque sea rey, no escondió los pecados, sino que lo dijo. A todos los líderes de Israel sus pecados les mostraba. La Biblia narra, nos dice, en una forma bien detallada, el pecado y la vergüenza de David. Cuando uno ve el 2 Samuel del 1 al 10, relata relatos maravillosos y éxitos de David. Cuenta sus años de dolor. El éxito pudo llevarlo ¿a qué? A un peligro espiritual. Esto sucede, hermanos. Cuando uno cree que está respaldado por Dios, él hace lo que quería. Y eso pasó con David. Hay un peligro espiritual. ¿Por qué? Porque él logró tener poder y abusó de ellos. El deleite de David era en lo militar, en lo político, en lo espiritual. Pero jugó un papel importante su pecado. Una noche, David salió a pasear en la azotea de su palacio. Él caminó y pudo observar a una mujer hermosa bañándose. Él la deseó y averiguó y supo que era Betsabé. Esta mujer, obviamente, y ten en cuenta el nombre Betsabé, porque era la esposa de Urías, uno de sus soldados. David mandó a traer a Betsabé y Betsabé se acostó con David. Luego Betsabé, pasado el tiempo, le dice: estoy embarazada. David intentó ocultar todo esto, quiso manipular y mandó a traer a Urías para que se acostara con él y cubrir su pecado. Y él, aunque vino, no fue a su casa. Él decía: si el pueblo está peleando, ¿por qué yo voy a ir a mi casa? Y se quedó a dormir afuera. Por lo tanto, queridos hermanos, al mandar a Urías, al ver que no iba a su casa, lo mandó, pero dio orden que lo mataran. Lo pongan al frente. Tuvo éxito, lo mataron. Y al estar muerto, ya Urías buscó a Betsabé y la llevó al palacio como una esposa más. Ahora, Dios estaba mirando todo esto. Y Dios mandó a un profeta, Natán. Los mandó. El profeta le contó a David una historia llena de suspenso, de un cordero. Y David se enfadó, tanto que mandó al partido ofensor a restitución, a matarlo. Natán escondió y le dijo Natán. Entonces David, con unas palabras,
David quedó mirándolo. Dijo, tú eres aquel hombre. Le quitaste la mujer a uno. Al que tenía uno, tú tenías muchos. Pero quisiste esta mujer. Y mataste al marido. Lo quitaste de la tierra. Por lo tanto vino un juicio. No sobre David solamente, sino también en sus generaciones. En su familia. Sobre su reino. Hubo muchas cosas que le pasó por ese pecado. Por eso recuerde, hermano, usted puede hacer 1000 cosas bellas para el Señor, pero si hace un pecado, como el caso de David, le cuesta. Aunque Dios obviamente le perdona ese pecado, le quitó ese pecado que tenía, de acuerdo a la segunda de Samuel 12:3, usted lo ve, va a quitarle. Pero Dios también amó a Samuel, su hijo. Recuerde que Samuel es hijo de aquella mujer Betsabé. Es su hijo. Y aquí Dios va a glorificarse. Es un hombre de paz, no como el padre, un hombre de guerra. Y aquí entienda usted lo que dice. La Biblia registra, oiga bien, que el Señor amó a Salomón. Y Cristo vino por el linaje de David, a través de la relación que tuvo con Betsabé. Usted entiende entonces por qué David dice el Mateo 1:1, donde dice que Jesús es hijo de David, porque es del linaje a través de Betsabé, que es ahí donde va a venir Jesucristo. Generaciones después, el linaje para nacer Jesucristo nace de ahí. ¿Cómo equilibramos la realidad bíblica sobre los fracasos del pecado, del liderazgo, con la extensión de la gracia de Dios? ¿Cómo lo entendemos? Esta tensión teológica existe a lo largo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. David frecuentemente ha sido puesto en alto. Oiga bien, siempre se le ha dicho que David tiene el corazón de Dios. Pero mire el pecado que cometió. No obstante, David cometió varios errores serios. Estos vinieron no por ignorancia, porque sabía lo que estaba haciendo, lo que era correcto y lo incorrecto. Él lo sabía, sino que por ser impulsivo, por la necesidad del momento, sin reflexionar en las consecuencias, mentiras, le costaron vidas. Costaron vidas. Su temperamento puso muchas veces en peligro el destino real. Su debilidad lo llevó a ejecutar a ciudadanos. Su lujuria lo enredó en el complot de asesinato. Su poca voluntad de tomar firme acción, disciplina, contribuiría al derramamiento de sangre dentro de su familia. Porque era un hombre de éxito en guerra. Fracasó en lo espiritual. Aunque sabemos que Dios lo perdonó, su familia fue llevando, de generación en generación, fue llevando las consecuencias de este pecado. Es tremendo. Es tremendo, hermanos, del pecado, cómo lo va llevando al otro. Nadie, absolutamente nadie está inmune a los lapsos de juicio. Nadie está decir que yo no he pecado o yo pequé, pero ya Dios me perdonó. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias, queridos hermanos. Y esto es que por amor a Dios nos da esta clase. No para que veamos nomás la historia, sino para no ser tentado como fue tentado David. Ahora voy a contarles cómo fue los últimos años de David.
cómo fue los últimos años. Y usted lo puede ver en el 2 Samuel, capítulo 21 al 24. Durante su reinado, David había sido un hombre de guerra, y eso ya nosotros lo hemos estudiado. ¿Que tuvo éxito? Sí lo tuvo. Jerusalén y muchas capitales. Derrotó muchas naciones que querían amenazar y amenazaban a Israel. Él los venció. Su reinado fue de altura. Él ganó muchas batallas. David logró muchas cosas grandes con la ayuda de Dios, no con su fuerza. Recuerde usted que él fue ungido por parte de Dios. Y ahí hay una diferencia. Quien es ungido por Dios y quien no es ungido por Dios. No obstante, el reinado de David no fue perfecto. Obviamente no fue perfecto. Ni estuvo carente de dificultades. Su pecado causó problemas. Hubo 10 años de juicio divino. 10 años de juicio divino. Hermanos, entendamos que aunque David no construyó el altar para que reposen el arca de Jehová, pasó en manos ahora de su hijo. Él es el que va a hacer todo esto. Pero pasó David los últimos 10 años de su vida haciendo planes, arreglos para que su hijo tomara posición cuando él ya no esté. Comenzó a preparar los últimos años. Fueron difíciles para él. Su salud no era la misma. Fue decayendo su fuerza, su fortaleza. Hermanos, David fue un ejemplo de guerra. Y aunque Dios lo pone como que tenía el mismo corazón de Dios, sí, él sabía humillarse. Él sabía arrepentirse. Cuando usted cometa un error, un pecado, sepa llegar al trono de la gracia. Sepa usted, hermano, que nadie está libre de pecado. Pecados que usted cree que están ocultos, no lo están. Estarán ocultos para las personas, pero no para Dios. Es importante que esta clase usted lo vea, que aunque él murió después de haber gobernado 40 años, David sabía que era el rey de Israel. Su pecado era mayor. ¿Por qué? Porque era el rey del pueblo. Era el rey de Israel. Su pecado fue grande, pero él supo aceptar todo castigo. Una de las grandes características de David era su disposición de aceptar humildemente. Decía: yo he pecado, Señor, perdóname. Y si tienes que castigarme, castígame. Era humilde. Él aceptaba sus errores. Eso era lo bueno. Tenía el corazón de Dios. Era semejante al corazón de Dios en su humildad. Recuerda, hermanos, la negación, la disposición por sufrir por causa de la justicia, son los principios también de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, voy concluyendo. Estas clases que se dan es para reflexionar, no para la gente que conoce ya la palabra, porque Dios de alguna forma ha permitido que este programa ya lleve más de un año saliendo al aire y dando orientación para el que no lo conoce. Hermano, aún si conoce la palabra, peor es su culpa, porque usted sabe el camino y no lo hace. Le es contado por pecado. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase. Pero antes voy a orar por cada uno de ustedes.
Padre, he hablado lo que pusiste en mi corazón. Es tu palabra, Dios mío. Es tu palabra. Te pido que bendiga a mis hermanos que lo han oído o los que van a oír después. Bendícelos. Bendice a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Y líbralos. Y líbralos, Dios mío, de las tentaciones. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Querido hermano, si usted quiere ver una clase más de las que yo semana a semana las doy, puede ir usted al www.ministerioelgozodejehová.com y ahí usted escoge la clase que quiere escuchar. Bendiciones.